Hola, ¿qué tal? Continuamos con estas cápsulas dedicadas al mundo de la lucha libre y todo lo que existe alrededor de ellas y precisamente pues por todo lo que hemos platicado. Precisamente hoy vamos a hablar de revistas, ya hemos hablado de aquellas revistas literarias o aquellas revistas de cultura popular que han dedicado páginas completas, números completos a la lucha libre o bien algunos artículos y precisamente hoy vamos a hablar de revistas especializadas en lucha libre, algunas, no va a ser la historia completa. Pero antes de iniciar, quiero empezar con esta que se me escapó en la otra reseña. Esta revista se llama Neosport, es una revista de mercadotecnia enfocada a los deportes y precisamente, bueno, pues como ya vieron en la portada, trae un artículo central sobre aquella alianza que hiciera con Grupo Modelo la AAA de las famosas corcholatas dedicadas a la lucha libre. Aquí está esto. Y bueno, obviamente la revista, pues como les he comentado, tiene que ver todo lo que tiene que ver el mundo de los deportes y los negocios. Y hoy vamos a hablar de revistas especializadas. No vamos a hacer una cronología porque sería muy largo, si por si me he hecho muy largos estos videos. Y bueno, otra vez me voy a tomar mi café, mi taza. Aquí son mi amigo Chepito, la pueden conseguir en el Museo de la Caricatura. En Donceles ya está abierto, aún en esta pandemia ya está abierto. Y sí tengo café, ¿eh? No le voy a hacer como Horacio Villalobos, pero sí hay café. No sé si se alcanza a ver en el HD el humito del café. Miren, aquí se va a ver en la parte de mi playera negra. Ok, bueno, vamos a hablar de revistas. Primero voy a hablar de Superluchas de manera general porque obviamente voy a dedicar una cápsula especial a Superluchas porque es mi casa. Cada uno, a cada persona, una revista, un medio, sí, en general lo ha marcado, ¿no? Hay gente que, vamos a hablar de medios generales, pues el periódico El Excelsior, El Universal, fueron sus periódicos de toda la vida. Para mí cuando era niño era El Nacional, pero es otro, como dijo la Nana Goya, es otra historia. La revista Proceso, hasta hay gente que la ha marcado el Teleguía, la Tabinovelas, ¿por qué no? Y bueno, en mi caso, la revista Superluchas, pues obviamente porque desde que era niño la leía y después pues tuve el honor de que Ernesto Campo me permitiera colaborar con él. Y bueno, este número es el número 200, el cual la figura central fue Sarah Stock, Dark Angel, una mujer que marcó un parangón, un cambio en el mundo de la lucha libre. Incluso en la contraportada también aparece ella, ni más ni menos que con Mister Personalidad. Mil máscaras aparecen en la contraportada de este número. Y bueno, aquí también, cómo olvidar los entrañables cartones del maestro Cuellar y de Alberto Hinojosa, del negro Hinojosa. Y por supuesto, pues no podía faltar el trabajo que hacía el maestro Durán para nosotros, ¿no? También viene, por ejemplo, Superlucha también en su momento se dio a la tarea de relatar la historia de, por eso con este número, porque él hablaba, aquí hablaban sobre la revista El Halcón Solo Lucha Libre, y también, pues curiosamente, alguien que tuvo mucho que ver con esta revista fue José Luis Durán, el hombre que hacía la historieta del halcón. Hay una muy buena reseña de esto en la Hemeroteca Nacional, hecha por uno de los investigadores que hablan sobre estos números, sobre esta revista del halcón. Bueno, hay varias revistas. Antes de que Superlucha regresara, hubo, por eso les digo, vamos a ir un poco en destiempo, hubo esta revista, se llamó Luchas 2000, de aquí salieron varios de los colaboradores, después se hicieron dos equipos. Y bueno, esta en particular la voy a mostrar porque pues aquí tenemos cuando el main man de la lucha libre, Octavio González, pierde la máscara, desaparece cibernético, pero vuelve, se crea la leyenda de el main man del campeón del bombeo de hierro de El Cibernético. Y también tenía sus partes interesantes esta revista en su momento. Tenía, por ejemplo, esta semblanza de la historia de la lucha libre de cara en aquel entonces al 80 aniversario de la lucha libre. Hablaba de las 71 batallas más importantes de la lucha libre. Perdón, fue para el 70 aniversario precisamente, porque hablaba de las 71 batallas. Y también tenía su propio álbum de estampitas. Nunca salió el álbum, pero se unen las estampitas como pasó con muchas otras revistas que ahorita vamos a platicar. Aquí tengo a la decana de la lucha libre, como se le conoce, a Box y Lucha. Más adelante por aquí va a aparecer otro número. Aquí ya Box y Lucha pues ya sus interiores eran blanco y negro, ya no era azul, como fue conocida por muchos años. Este número en especial, pues habla un poquito de las historias de los personajes más importantes del pancracio luchístico, de
lucha libre mexicana. Este número es de 2013, o sea que la revista, hoy 2020, porque hasta antes de la pandemia seguía circulando, tiene 87 años de existencia. Una revista muy interesante, gráficamente ha habido momentos en que ha habido revistas interesantes, depende de los boom. A mí me ha tocado vivir dos booms importantes, el de los 90, como ustedes saben, que desató una serie de publicaciones, que había un montón, y el otro fue en el 2006, y eso también propició el fenómeno místico, el fenómeno cibernético ya sin máscara, el fenómeno hijo del perro aguayo y por supuesto en aquel entonces la lucha de la WWE. Estas revistas las conservo con mucho cariño, son de 2 a 3 caídas y esta en particular porque esta todavía me la firmó Abismo Negro en persona. Y bueno, la revista, como decíamos, era una revista muy gráficamente muy atractiva. Ah, caray, aquí sale hasta un cartel de lucha libre. A ver, ¿de qué será? Miren, aquí estaba el señor Roldán, venían también ya en paz descanse, los Destructores, para aquellos que vivieron la lucha libre en los 90, pues aquí estaban, los Brazos, los hermanos Alvarado, y estas revistas, pues obviamente lo que les ayudaba era que tenían una fotografía de primera, vean nada más que calidad. Y fíjense, curiosamente el cartel que aparece aquí es un cartel de una de las funciones más importantes que se dio en la Arena López Mateos en el año 2009, en agosto. De Satman venía a México y se enfrentaba a Elia Park en una verdadera carnicería, en una superfunción allá en agosto de ese año, organizada por Exlove, por la empresa que dirigía en su momento Ernesto Campo. Bueno, y entonces aquí estaba el Gato Everready, que en ese entonces tenían la alianza con las pilas Everready. Y además les decía que es muy chistoso que guardo estas dos revistas, una por lo de Abismo Negro, pero tengo estos dos números, nada más de esta revista de 2 a 3 caídas, porque los dos se disputaban en aquel entonces el liderato de los Vipers. Ya había salido el Main Man, y esta es otra revista. Y aquí ya es otra revista que se llama Record, que también sacó el periódico Record, sacó su propia revista. Al principio, Record era de los medios que no creían en la lucha libre, ¿eh? Lo sé de viva voz porque alguna vez fui a tocar la puerta y me dijeron, no, aquí no nos interesa la lucha libre. Y bueno, también traía sus tarjetas, de eso también vamos a platicar más adelante, de las tarjetas coleccionables. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? O sea, eran revistas que, sobre todo en calidad fotográfica, sí tenían un alto valor. Aquí, bueno, por ejemplo, esta fotonovela, luego será muy interesante hablar de las fotonovelas. Obviamente por antonomasia siempre será Santo, el Enmascarado de Plata, pero ha habido muchos personajes que han tenido su fotonovela. Y bueno, hablando de fotografía, de revistas con alto contenido de fotografías de calidad, pues esta Arena de Lucha Libre, también de la mano de Pablo Flores y de Jaime Flores, se unen con el señor Luterot, siempre han llevado muy buena relación con Paco Alonso, y crearon esta revista. Aquí está el punto oro. Y además, Arena, aparte, como ya se dio cuenta en la portada, aparte de tener unas fotografías de altísima calidad, algo que hacía que brillara mucho era que juntaban a personalidades del espectáculo con lucha libre. Como ven en este número, aparece Tatiana con el Hijo del Santo. Entonces, incluso traían un póster central en el que aparecían varios de estos luchadores. Esta revista, pues como decíamos, estaba en boga en los años 90, cuando era el éxito del Consejo Mundial. Del Consejo Mundial, cuando estaba en la televisión. Aquí está Caneca, aunque no pertenecía al Consejo, era independiente, igual que el Hijo del Santo, pero pues obviamente la trascendencia. Un jovencito Chris Jericho, Le Champion, el hombre que ha transformado la lucha libre, que transformó la lucha libre en Estados Unidos, ya lo hizo en Japón y lo está volviendo a hacer en Estados Unidos una vez más. Y la revista, por aquí tenía una muy interesante, yo creo que va a salir más adelante, que fue Suajada. Ahorita van a ver por qué. Bueno, la revista en los 90 tuvo su apogeo, empezó en 1991 con el boom de la lucha libre, aquel boom protagonizado por Octagón, Conan, Perro Aguayo, Cien Caras, Rayo Jalisco y todos esos demás ídolos que a la postre, la mayoría de ellos se fueran a la AAA. Y después regresó años después, precisamente en el marco del segundo boom de la lucha libre. Aquí decíamos, ya venía el boom, ya íbamos a conocer el rostro de Octavio González. Esta es la portada oficial del previo a esa lucha en el Toreo de Cuatro Caminos
donde Cibernético pierde la máscara, pero como digo, nace la leyenda de el main man, del campeón del bombeo de hierro. Y ha habido otras revistas de repente, por ejemplo esta también, esta se llamaba Lucha Libre, así se llamaba nada más. Y bueno, tenía algunos artículos interesantes de las máscaras, qué significa la máscara. Venía también un poco la historia del santo, contada y relatada con dibujos. Aquí venía esta parte del santo. Y bueno, hablábamos hace rato de la importantísima El Halcón de Lucha Libre. Este es de los números más antiguos que tengo. Tengo uno más viejito, pero ya ni siquiera yo lo saco. Aquí me encanta porque además aquí está Melchor Ortiz y Asesino Negro, luchadores independientes, emergentes, perdón, de la Arena México. Y bueno, por aquí en la parte de atrás viene el Mocho Cota. Esta revista obviamente es antes del 1985, es del 83, porque como ustedes saben, Mocho Cota después del sismo del 85 se retira de alguna manera y deja pues de salir en la lucha libre muchos años hasta que la AAA lo saca de su retiro casi 10 años después. Y bueno, aquí también viene una cobertura, era lo que me gustaba del Halcón y de Lucha Libre Internacional, ahorita lo vamos a hablar de ella. Eran revistas que cubrían lo que pasaba en Japón, en Estados Unidos, entonces eso era muy muy interesante, no se centraban. Y también sacaban su especial, que tengo aquí es el de los hermanos Dinamita, entonces imagínense, este era el número 110 y toda la revista estaba dedicada en aquel entonces, pues el único que conocíamos el rostro a principios de los 90 era de Carmelo Reyes. Todavía Chucho 2000 tenía su máscara, incluso aquí era cuando venía la etapa de oro en la que desenmascaró a, a Aníbal. Y bueno, no se diga de Andrés, que perdiera hasta una década después con Canek la máscara. Aquí está Chucho, que siempre le ha gustado el físico-constructivismo. Sigue hasta la fecha, el macho de Lagos, padre de más de 20 en esto. Hablábamos de la revista de Cana, aquí está, ahora sí un ejemplar en azul, como era antes conocida la revista Box y Lucha, que hasta la fecha sigue, les decía antes de la pandemia. Este número no es tan viejo, bueno, para mí no es tan viejo, es de los 90, no tengo números de los 70, de los 80 de esta revista, pero bueno, aquí venía algo que comentábamos de cuando Supercaló todavía tenía su máscara antes de que la perdiera no, perdón, él se la quitó a Winners y no recuerdo bien con quién la perdió, pero luego se los digo para la siguiente. Y luego, bueno, ya después, Box y Lucha aparece a colores en su portada, esto ya es en este milenio, precisamente, y los interiores también cambian de ser azules a ser con un póster también a color en el centro. Y bueno, este número pues es en particular el número de Eddie Guerrero. Ya los interiores, decíamos, ya son en blanco y negro como en cualquier lado, solo las portadas y contraportadas y el póster central es a color. Por aquí va a aparecer un número especial o muy especial de esa revista que salió en totalmente blanco y negro. Más adelante va a aparecer. Decíamos del boom de los 90. Ya había una revista consolidada como era El Halcón, empezaba Lucha Libre, y no empezaba, Lucha Libre también ya tenía su papel, y también Lucha Libre tenía aquí atrás estas estampitas. Después vamos a hablar del álbum, hubo 2 álbumes de la revista Lucha Libre, esta revista la dirigía Benjamín Mora, y bueno, pues a esta era de las que más me gustaban, porque precisamente las otras revistas se concentraban mucho en el talento que aparecía en aquel entonces en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y esta revista, como era de Promociones Mora, que eran socios de Lucha Libre Internacional del señor Flores y posteriormente Carlos Maínez, con esta asociación, la WWA, pues esto hacía que esta revista se concentrara más en esos independientes. Esta también fue otra revista del auge de los 90, Mi lucha por los crudos y los técnicos, y bueno, este es un número especial dedicado a Atlantis. O sea, ya Atlantis en ese entonces ya era una leyenda, ya había destapado a Tierra, Viento y Fuego, a Talismán, al Hombre Bala, y obvio iba por la máscara de Mano Negra. O sea, ya era el asesino pues no asesino de leyendas, asesino de máscaras. Mm. Miento, ahí ya había desenmascarado a Kung Fu también, y pues después iría por Mano Negra. O sea, llevaba 4 máscaras importantes, y bueno, para el Real, ¿no? Atlantis siguió cosechando,
Villano Tercero, Último Guerrero, La Sombra, así es que siguió. Y otra de las revistas que salió en ese entonces, que era muy conocida, era Colosos de Lucha Libre. Esta revista tenía varias peculiaridades. Esta revista se enfocaba precisamente más en talento de los independientes, del toreo de cuatro caminos, le daba más juego a ellos. Tenía unos stickers de colección y tenía estos pequeños suplementos en los que se hablaba de algunos luchadores. Aquí es Dr. Wagner Senior, o ya de hecho ya era el Junior. Había números temáticos de las tercias, venían ejemplares dedicados a la lucha libre olímpica. Y bueno, algo muy importante de esa revista fue el conocidísimo en su momento el cómic de Némesis 2000 en aquel entonces, dibujado por Humberto Ramos, por un jovencito Humberto Ramos, de la imaginación de, en aquel entonces todavía no se llamaba Estudio Kabum, pero sí de la familia González, Guerrero González Loyo, y de Susana Romero. De ellos crearon estos personajes, y bueno, después hoy día tiene su propio cómic, Némesis 3000 ahora. Y bueno, aquí otra arena de lucha libre, estas ya rápido las muestro, ya nada más para que vean. Esta es de la primera etapa, la de Pierrot de Puerto Rico, y de la segunda etapa, Shocker con y Atlantis, precisamente hablando de la leyenda de Atlantis. Y bueno, aquí los suplementos de Colosos, Love Machine, y aquí había otro de los luchadores más espectaculares, los más aéreos. En aquel entonces, pues los más espectaculares, los más aéreos eran Máscara Sagrada, Octagón, El Volador. Todavía no salía Rey Misterio, de él vamos a hablar largo y tendido en un futuro. Y este es, pertenece a otra cosa que después les voy a platicar en otro momento. Hablando de la revista Colosos sacó unos especiales dedicados a luchadores legendarios y clásicos. El primero de ellos en aparecer fue Canek, el Príncipe Maya. Precisamente aquí, como les decía, se daba más impulso a luchadores independientes. Contaban su historia a manera de libro ilustrado, apoyándose de ilustraciones en aquellas partes donde no había documentación fotográfica todavía. Aquí ve cómo llegó el niño de Tabasco, cómo fue criado por Chayito Cruz, ayudado en Chayito Cruz, papá de los brazos, cómo le enseñó a luchar y cómo lo recibió en su casa. Y bueno, aquí está después cómo perfeccionó su estilo con Ham Lee en su gimnasio. Y bueno, obviamente pues aquí vienen algunas cosas de las giras de Canek por Japón, por el mundo entero y sus rivales. Bueno, aquí ya está las mujeres. Estos son algunos otros aspectos, no solo fotográficos, sino también demográficos. Y bueno, el segundo en aparecer, pues no podía ser otro que Mr. Personalidad, Mil Máscaras también, muy completo. Y obviamente lo que siempre ha llamado la atención en todos los números que se habla de Mil Máscaras, pues es eso, ¿no? Que muestre las Mil Máscaras o varias de las miles de revistas, sus giras también por todo el mundo. Aquí contra el Destroyer en el norte, pero en Japón y en el norte también. Aquí el gran embajador de la lucha libre. El tercero en aparecer, después sería Dos Caras. La de Dos Caras no la tengo ya a la mano. Y vendría el Hijo del Santo también, que ya para ese entonces ya era el luchador, como vimos en la portada de Lucha Libre, ya era el luchador más taquillero. Y obviamente también contando la leyenda de este personaje, auxiliado por la gráfica y obviamente donde hay material fotográfico ya que soporte material fotográfico de El Hijo del Santo, quien hiciera su examen. De hecho, este es muy interesante, es un programa que tenía María Conchita Alonso en aquel entonces en Edición, y fueron él y Xochitl Amada a ese programa. Era una suerte de talk show, como después vendría siendo otro rollo, y hoy día pues hay por todos lados estos programas. Esta era la portada que les decía de arena, que está calada. ¿Qué es esto? Que quiere decir que aquí fue cuando Blue Panther y Love Machine se jugaron las máscaras, y aquí Blue Panther acecha a Love Machine y la agarra, rompe la revista, la rasga, y hay dos portadas. La portada de Blue Panther y la portada de Art Bar todavía enmascarado, pero curiosamente, como esta revista salía mensual, en el mismo número, y aquí hay otra cosa muy interesante que ya encontré, en este mismo número venía el análisis de
la lucha, quién era más fuerte, quién era más técnico, quién era más pesado, pero también, ¿qué creen? Que como la revista salía una vez al mes, ya venía el resultado de aquí, ya conocimos a Artbart sin su tapa. Y me acuerdo, también en la parte de atrás venían historietas de Gayur, precisamente, si él hacía las portadas. Esta editorial, Arena, la sacaba Egea, que era la misma editorial de Sensacional de Luchas, y bueno, pues si Gayur hacía las portadas de Sensacional, pues también hacía una historieta, Garmanía se llamaba, primero eran historietas sueltas y después ya se llamó una historieta dedicada al Rayo de Jalisco que se llamaba Cuando el Miedo Llega. Y este era el número que les decía, este es el único número de box y lucha que es totalmente negro porque incluso ha habido, pues obviamente ha habido otros números dedicados, de los más recientes que tengo es de cuando murió Doctor Caronte, tengo el de cuando falleció Antonio Peña, les mostré el de Eddie Guerrero, y este es el único que es 100% en blanco y negro, en la memoria de El Rudo del Milenio, Cabronero Galindo, del que ya hablamos largo y tendido en el homenaje que hicimos a Carlos Monsiváis para el Museo del Estanquillo. Me faltaban los ejemplares de Colosos, después ya perdieron el formato y el último ejemplar que salió fue este, del vampiro, totalmente fantasioso, ya no era apegado a la realidad, sinceramente, era una historia muy de fantasía y perdió incluso hasta el estilo y el formato en el diseño del dibujo. Y bueno, revistas pues ha habido muchas, ya nada más para cerrar con algunas de las más recientes, tengo esta que se llama El Martinete, que bueno, aquí hablaba de la Triple Manía, y Metro, que también así como Record tuvo su revista, Metro sacó estas revistas grandotas de formato gigante, que igual lo que decíamos, lo que a pantalla y lo que gusta de estas revistas son estas grandes fotografías, estas fotografías en tamaño gigante de luchadores emergentes, pero también de grandes leyendas de la lucha libre, aquí místico, ya pues todo un personaje, ¿no? Carístico, de hecho, ya aquí ya como carístico, el primer místico, el conocido, y vienen también pues algunos otros, y obviamente otra vez hablábamos de el asesino de leyendas mexicano, Atlantis bondad, Atlantis maldad, Atlantis ídolo de los niños, y la leyenda de Black Shadow Jr., que también igual que don Alejandro Cruz, Black Shadow Jr. también tiene su historia, desenmascarado por el Hijo del Santo, también en el norte de la República a finales de los 80. Shani, aquí venían algunos luchadores que dicen, parece que fue ayer, pero pues no, tiene 4 años la revista. Aquí empezaba Shani, todavía era una luchadora emergente. También el atractivo visual y luchadoras legendarias como la India Sioux. Y bueno, pues esto es un muy grosso recorrido por el mundo de la lucha libre, por el mundo de las revistas. Dejé al final, este es un folleto que venía precisamente en una revista especializada en gastronomía y en turismo. Venía este póster que me lo secuestré precisamente. Esta era la revista Día 7, que es la revista que venía en suplemento con el periódico, el Excelsior, el Universal, ya se me olvidó. Y bueno, venía este póster, pero realmente lo que me gustó fue la parte de atrás, que ya les mostré donde vienen las fichas de todos los luchadores. Y bueno, muchas gracias, vamos a continuar con más contenidos. Pronto viene la cápsula solo y exclusivamente de Super Luchas, la revista de los conocedores. Gracias.